¿Qué tal? ¿Listos para dominar uno de los temas fijos de economía para el examen de admisión? Hoy vamos a desglosar los problemas fundamentales que la economía resuelve. Esto es algo que sí o sí hay que saber, así que vamos a darle con todo. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir para que el tema quede clarísimo. Primero vamos a entender el problema central de la economía. De ahí, nos metemos de lleno con las 3 preguntas clave: ¿qué, cómo y para quién producir? Y para cerrar con broche de oro, vamos a ver los puntos fijos, lo que no se puede olvidar. ¿Empezamos? ¡Vamos! Bueno, antes que nada, hay que ir a la raíz de todo. Antes de empezar a responder preguntas, tenemos que entender por qué existe la economía. O sea, ¿por qué estamos obligados a decidir todo el tiempo? Aquí está el meollo del asunto. Y aquí lo tienen, el concepto clave. El gran problema económico es este choque, este conflicto entre dos cosas. Por un lado, nuestras necesidades, que son infinitas, siempre queremos más. Pero por otro lado, los recursos que tenemos, dinero, tiempo, materiales, son limitados. A esa falta de recursos le llamamos escasez. Y es por la escasez, justamente, que tenemos que elegir. No hay de otra. Pensemos en la economía como si fuera un proceso, como un río que fluye. Todo arranca con una necesidad. Pero ojo, miren el paso 2, el momento de la decisión. Es justo ahí, en ese punto, donde aparecen nuestras 3 preguntas fundamentales. Son los agentes económicos, o sea, las familias, las empresas, los que al tomar decisiones responden a estas preguntas y echan a andar todo el motor de la producción. ¡Perfecto! Entramos de lleno a la primera gran interrogante. Si ya entendimos que no podemos tenerlo absolutamente todo, la primera decisión que una sociedad debe tomar es, bueno, de todas las cosas que podríamos hacer, ¿en qué vamos a usar nuestros recursos limitados? ¿Qué vamos a crear? Este ejemplo lo deja todo muy claro. Imaginen que una sociedad tiene una cantidad limitada de cemento, de acero, de trabajadores. ¿Qué es más urgente construir ahora? ¿Un hospital para cuidar la salud de la gente? ¿O una fábrica de televisores para el entretenimiento? Esa es, en esencia, la pregunta ¿qué producir? Se trata de elegir prioridades. Y esto, claro, se ve todos los días. La sociedad decide si se va a enfocar en producir más tecnología, como televisores o computadoras, o si va a priorizar bienes más básicos, como los alimentos y la ropa, o quizá bienes de capital como automóviles. Cada elección, por cierto, significa renunciar a otra cosa. Muy bien, ya decidimos qué vamos a hacer. Ahora, la pregunta lógica que sigue es, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la receta, el método que vamos a usar para fabricar esos bienes? Básicamente, hay 2 grandes caminos. O bien usamos a muchísima gente y poquitas máquinas, a eso se le llama intensivo en mano de obra. Piensen por ejemplo en la cosecha artesanal o en la agricultura tradicional. O podemos hacer todo lo contrario, usar un montón de robots, tecnología de punta y muy pocos operarios. Eso es intensivo en capital, como en una fábrica moderna de celulares o de autos. La elección de uno u otro depende de qué recurso abunda más en ese lugar. Y llegamos a la última pregunta, que es quizás la más compleja de todas. Ya está, ya tenemos el producto terminado, listo para usar. La pregunta del millón ahora es, ¿quién se lo queda? ¿Cómo se reparte todo lo que se ha producido entre la gente de la sociedad? A ver, la distribución no es al azar, ¿eh? Hay una mezcla de 3 fuerzas que deciden esto. Primero, lo económico. El que tiene más poder de compra, o sea, más ingresos, puede acceder a más cosas. Simple. Segundo, lo político. El gobierno se mete, pone impuestos, crea programas sociales para redistribuir la riqueza. Y por último, también influyen factores morales, lo que la sociedad en su conjunto considera que es justo o equitativo. Entonces la producción se dirige a grupos bien específicos. Por ejemplo, se producen pañales y leche pensando en los bebés. Se diseñan servicios de atención médica para las madres gestantes. Se fabrican libros y computadoras para los estudiantes. Cada producto tiene un destinatario final en mente. Para que todo esto quede súper amarrado, sigamos el viaje de un smartphone. Primero, una empresa decide qué producir, un nuevo modelo de celular. Luego decide cómo lo va a producir. Va a usar fábricas robotizadas, súper tecnológicas, o sea, intensivo en capital. Y finalmente, define para quién es ese celular. Va dirigido a un público que pueda pagarlo, como estudiantes con ciertos recursos o profesionales. ¿Se dan cuenta cómo las 3 preguntas están totalmente conectadas? Y este es un punto crucial. No hay una respuesta única o correcta para estas preguntas. No existe. Por ejemplo, en un país con una economía de libre mercado, el qué producir lo decide la gente con sus compras. Pero en una economía centralmente planificada, esa decisión la toma el gobierno.
El sistema político y económico de un país es el que define cómo se responde a todo esto. Muy bien, llegamos a la parte más importante, la que tiene que quedar grabada a fuego para el día del examen. Estos son los puntos clave, los hacks del tema. Máxima atención aquí. Aquí está el resumen definitivo. El qué se refiere a la elección de los bienes que se van a producir. El cómo es el método que se usa para fabricarlos, gente o máquinas. Y el para quién tiene que ver con la distribución de todo lo producido. Acuérdense de estas tres palabras: elección, método y distribución. Con eso, esta pregunta está asegurada. Y bueno, queda para pensar, ¿no? ¿Cómo nuestro país está respondiendo a estas tres preguntas hoy en día? A seguir estudiando con fuerza. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.